En este video veremos cómo programar formularios en Visual Basic. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar Excel. Y una vez que lo tengamos desplegado, vamos a ir a la ventana de programador y a la opción Visual Basic. Nos aparecerá esta interfase y aquí tenemos las herramientas para programar los respectivos formularios. Pulsamos en este botón y seleccionamos User Form para crear el formulario. Aquí tenemos una ventana en blanco y en el lado izquierdo tenemos los respectivos controles para agregar los componentes. Tenemos elementos como cajas de texto, etiquetas, radio buttons, cuadros combinados, cuadros de lista, entre otros. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar un determinado elemento, el que nosotros necesitemos, y lo arrastramos hacia la ventana. Vamos a hacer varios ejercicios durante este video para ir viendo paso a paso cómo utilizarlos de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Por ejemplo, este es un elemento que sirve para agregar una lista. Por ejemplo, si le pedimos a nuestro usuario que seleccione una opción de un grupo de opciones, este es el mejor elemento para programarlo. Cuando damos clic en un elemento se nos abre esta ventana y aquí nosotros podemos ir codificando. Vamos a poner un poco de código. Para desplegar una caja de texto utilizamos MSGBox. Luego podemos llamarlo a este elemento ComboBox1. Para que estas opciones estén inicializadas, lo que tenemos que hacer es seleccionar el elemento principal. En este caso es el formulario. En el lado derecho vamos a elegir el evento. En este caso es inicializar. Con esto lo que estamos configurando es que al momento de desplegar el formulario ya aparezca cargada las opciones dentro de el combo box. Entonces el nombre del elemento es combo box, por lo tanto vamos a añadir ítem. Por ejemplo, vamos a hacer que el usuario elija un estado civil, por lo tanto aquí agregamos los diferentes estados que podría el usuario elegir. Entonces colocamos en la primera línea soltero, en la segunda podemos digitar la opción casado, unión libre, divorciado, etc. hasta tener todas las opciones disponibles. Luego de colocar todas las opciones, vamos a agregar aquí Option Explicit. Esto sirve para declarar explícitamente todas las variables mediante las instrucciones dim. Bueno, vamos a ubicar de mejor manera y vamos a colocar aquí una etiqueta. Por lo tanto, seleccionamos el icono que está con la letra A, luego arrastramos el componente y aquí nos aparece por defecto el texto label 1. Aquí vamos a modificarlo y vamos a escribir seleccione su estado civil. Ejecutamos y al presionar en este botón, miren, ya tenemos ahí todas las opciones que hemos seleccionado. Y al dar clic sobre el elemento, pues nos muestra en esta ventana emergente el estado civil que hemos seleccionado. Y listo. De esta manera estaríamos terminando el primer ejemplo, cómo utilizar un combo box. Y adicionalmente hemos capturado el estado del combo box y lo hemos mandado a una ventana emergente o MSGBox para que después se pueda procesar la opción que se seleccione. Vamos con el siguiente ejemplo. Seleccionamos User Form y tenemos aquí el formulario número 2.
Entonces el formulario anterior lo vamos a cerrar y únicamente nos quedamos con el nuevo formulario. De la misma manera, tenemos la ventana en blanco y vamos a seleccionar en este caso botón de opción para que el usuario elija una de varias opciones. Los radio buttons en este caso únicamente permite seleccionar una opción de muchas opciones disponibles. Vamos a agregar una etiqueta y por ejemplo le vamos a decir al usuario que seleccione el género. Y las opciones disponibles van a ser género masculino, género femenino y vamos a colocar aquí una tercera opción, otro. Vamos a ubicar los elementos de una mejor manera y vamos a agregar acá un botón. En este caso vamos a ver cómo capturar la opción seleccionada mediante un botón. Le vamos a llamar a este botón enviar. Entonces cuando pulsen el botón deberá devolvernos la opción que está seleccionada. Vamos a cambiarle el nombre de las variables. En este caso al primer botón lo llamamos género, al segundo radio button lo vamos a llamar género 2 y el tercer botón lo vamos a llamar género 3. Entonces de esta manera cada elemento gráfico está atado con una variable. Vamos a programar el botón y en este caso vamos a preguntar entonces si género punto valor, es decir, si el valor del primer radio button está activado, está seleccionado, entonces voy a desplegar un cuadro de texto o bueno una ventana emergente y ahí voy a indicar el siguiente mensaje: género.caption, que en este caso sería género masculino, ya que ese texto está anclado con el primer botón. Luego repito el procedimiento en caso de que el que esté seleccionado sea el segundo botón. En este caso es género 2. Entonces si el radio button género 2 está activado, muestro la etiqueta asociada con el radio button género 2. Y luego repito el procedimiento para el tercer botón, en este caso género 3. Luego finalizo el if. Cerremos este cuadro un momento y aquí hay un valor que está predeterminado. Bueno, voy a corregir también esta falta de ortografía. Vuelvo a ejecutar y ahí está, primer valor masculino. Selecciono otro género. Como pueden ver, solo se puede seleccionar un género a la vez. Presiono en enviar y captura el valor del radio button. Aquí algo importante sería que al momento de cerrar la ventana emergente, estos valores quedarán todas desactivadas, ya que en este caso, si yo presiono, se queda activado en el último valor que seleccioné. Entonces revisemos un poquito el código. Y lo que puedo hacer aquí es utilizar género.valor igual a falso. Entonces de esta manera, una vez que se muestre el cuadro de texto, estoy encerrando los valores. Por lo tanto, género 2 y género 3 ya van a estar deshabilitados. O digamos, van a estar no seleccionadas. Guardamos los cambios, ejecutamos y veamos, a ver, masculino, enviar, aceptar y efectivamente ya se enceran otra vez los valores. Ahora lo que estoy viendo es que el valor masculino por defecto está activado. Entonces voy a las propiedades del radio button y aquí nosotros podemos
inicializarlo con un valor falso, es decir, que inicialmente esté deshabilitado. Ejecutamos, seleccionamos, presionamos en enviar y ahí está. Seleccionamos la opción femenino, seleccionamos la opción masculino y como podemos ver se nos enceran todas las opciones una vez que hayamos capturado el valor. Y listo, con esto estaríamos terminando el segundo ejercicio de formularios. Vamos a crear un tercer formulario. Vamos a agregar una etiqueta y aquí vamos a colocar el texto: seleccione sus pasatiempos. Entonces aquí vamos a agregar otro elemento de formulario que se llama checkbox. La diferencia con el ejercicio anterior es que en un listado hecho con checkbox o con casillas, el usuario podría seleccionar varias opciones, podría seleccionar una opción o incluso no podría seleccionar ninguna. En este caso vamos aquí a agregar un grupo de pasatiempos. Por ejemplo, en la primera opción vamos a colocar fútbol, es decir, si a la persona le gusta en su pasatiempo, en su tiempo libre jugar fútbol, seleccionará esta alternativa. De igual manera, si es que el cuadro aparece seleccionado por default, podemos nosotros desactivarlo en las propiedades. Bueno, eso lo haremos después. Sigamos llenando el grupo de opciones. Vamos a ponerle como segunda opción leer, como tercer pasatiempo ir al cine, como cuarto pasatiempo viajar y como quinto pasatiempo patinar en hielo. Vamos a desactivar esta opción que está predeterminada, igual en valor, lo colocamos como falso y con esto se desactiva la opción. Vamos a ejecutar y podemos ver que efectivamente el usuario puede elegir varias opciones. Incluso podría elegir todas o dejarlo en blanco, no hay problema. Ahora sí agregamos el botón de comando. Como etiqueta del botón vamos a escribir enviar. Y para codificar el respectivo botón tenemos que dar doble clic sobre el elemento. Y aquí tenemos la función del command button. Vamos a quitar todo este código que no necesitamos y únicamente nos centraremos en la configuración del botón. Entonces aquí vamos a escribir el siguiente código: msgbox para desplegar una caja de texto, y aquí por ejemplo vamos a poner pasatiempos seleccionados o pasatiempos elegidos, como quieran poner el mensaje. Esta opción que concatenamos aquí simplemente es para dividir el texto en varias líneas. Por ejemplo, vamos a ejecutar ahorita y presionemos enviar y aquí, como pueden ver, aparece el texto ninguno. Entonces la primera alternativa es que no haya ningún elemento seleccionado. Entonces lo que estamos haciendo aquí es concatenar con una nueva línea y en esa nueva línea poner el texto ninguno. Luego vamos a agregar las condiciones. Entonces preguntamos si la primera casilla no está seleccionada, es decir, si es que es falsa. Luego preguntamos si la segunda, la tercera y en definitiva si todas las casillas están con un valor falso, quiere decir que no están seleccionadas. Por lo tanto, ahí aplica esa salida. Como todos los valores de los checkbox son falsos, eso quiere decir que el usuario no eligió ninguno. Por lo tanto,
los pasatiempos seleccionados corresponde a ninguno. Luego vamos a definir el caso contrario. Caso contrario quiere decir que al menos uno de ellos son seleccionados. Entonces lo que podríamos hacer aquí es ir capturando los valores de las casillas cuyos valores sean verdaderos. Y aquí algo importante que estaba faltando es que es checkbox.valor. En caso de que queramos nosotros dividir el código en varias líneas, podemos agregar el guión bajo. De esta manera, en lugar de tener una sola línea muy extensa, podemos dividirlo en varios fragmentos, incluso para que al momento de leer el código sea más fácil para el programador. Bueno, luego de eso vamos a crearnos una función que nos permita extraer el valor de una casilla. Vamos a crearnos aquí una función llamada validar. Y como parámetros vamos a recibir una variable que en este caso puede ser una variable booleana, es decir, una que tenga valores verdadero o falso. Vamos a validar esa variable. También tenemos que agregar aquí una segunda variable que en este caso es un string. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a capturar el estado y el texto que hace referencia a lo que tiene la variable. En este caso, si es que el valor es verdadero, retorna el string, y si es que el valor es falso, retorna una cadena en blanco. En la parte superior invocamos a la función validar, y aquí lo que tenemos que hacer es mandarle como primer parámetro el valor y como segundo parámetro el caption, o es decir, la etiqueta. Lo mismo para el siguiente botón, que sería checkbox 2. Bueno, ahí tenemos que corregir checkbox 2. Sin embargo, a ver, vamos a la primera opción y al presionar en enviar, ya, bueno, ahí aparece un error porque nos faltó finalizar la función if. Entonces finalizamos la función if, ejecutamos y ahí está. Jugar fútbol y leer. ¿Ya? Está bastante bien. Sin embargo, tenemos que agregar acá un salto de línea para que no estén todas las opciones agolpadas, sino más bien que se vaya diferenciando en cada línea un pasatiempo diferente. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a organizar un poco mejor el código. Para cada opción que pueda ser mostrada, vamos a agregar una línea, un salto de línea. Y luego, como todas las opciones son muy similares en cuanto a la codificación, vamos a agregar lo siguiente. Entonces aquí vamos a poner checkbox 2, checkbox 3, checkbox 4 y lo mismo en los valores. Valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. Veamos acá, nos hace falta el símbolo de concatenación, el ampersand. Vamos a hacer lo siguiente. Luego de que la función if termine su trabajo, vamos a encerrar todas las opciones. Por lo tanto, a cada checkbox le vamos a dar la opción valor igual a falso. De tal manera que una vez que seleccionemos los pasatiempos, el formulario resetee los valores de tal manera que se pueda elegir otra alternativa distinta. Ahora bien, vamos a seleccionar jugar fútbol, leer e ir al cine. Perfecto, jugar fútbol, leer, ir al cine. Ya. Listo, corrijamos algunos errores de sintaxis. Entonces acá veamos checkbox 4 es en esta opción, checkbox 4. Entonces ahora presionemos jugar fútbol, leer, ir al cine. Ahí está.
jugar, leer, ir al cine. Si ponemos patinar en hielo y viajar, obviamente aparece solo viajar porque hay 5 opciones en el formulario, pero en el código solo hay 4. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es agregar una opción más. En este caso, checkbox 5 con su valor igual a falso, quiere decir que no está seleccionada la opción de patinar en hielo. Luego, de la misma manera, para mostrar en la caja de texto, agregamos una línea más y en este caso sería validar para el checkbox número 5. Vamos a agregar el salto de línea y al momento de encerar obviamente tenemos que agregar también el checkbox número 5. En este caso todos los valores son seteados a falso. Entonces verificamos y ahí sí ya están todas las alternativas. Volvemos a ejecutar y a ver, seleccionemos primero sin nada y ya está. Ahora vamos a jugar fútbol, ir al cine. Perfecto, ahí está jugar fútbol, ir al cine. Y seleccionemos patinar en hielo y viajar. Perfecto, ahí está. Entonces podemos ver que ya están siendo seleccionadas correctamente todas las alternativas y al momento de cerrar la ventana emergente tenemos otra vez las opciones encerradas y de esta manera podría otro usuario probar nuevamente con sus respectivos pasatiempos. Y listo, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a seleccionar User Form, formulario 4, ya es el cuarto ejercicio que vamos a hacer y en este caso vamos a hacer un ejercicio combinando algunos elementos. En este caso vamos a poner una calculadora básica. Entonces aquí necesitamos labels para colocar las etiquetas, necesitamos cajas de texto para ingresar los valores y necesitamos botones para las respectivas operaciones aritméticas. Entonces primero coloquemos los labels. Colocamos label para el primer número. Aquí podemos colocar el mensaje primer número o ingrese primer número, como usted quiera ponerle. Luego agregamos otro label. En este caso es para el segundo número. Vamos a agregar las respectivas cajas de texto. En este caso agregamos para el primer número y para el segundo número. Entonces en este momento estamos maquetando la parte visual del formulario, luego ya iremos modificando si nos toca hacer más grandes los textos o las cajas o mejorar el alineado, etc. Luego vamos a agregar los botones de comando. Entonces para este ejercicio vamos a hacer las 4 operaciones matemáticas básicas, por lo tanto vamos a necesitar 4 botones. Vamos a agregar el primer botón y le vamos a agregar aquí también el símbolo de la suma. Luego podemos en sus propiedades aumentar un poco el tamaño de la fuente para que ese símbolo de suma esté más grande. Entonces vamos acá a fuente, presionamos en estos 3 puntos y aquí tenemos el tamaño 8. Cambiémosle a 16 y ahí está mucho más visible. Luego para copiar la configuración lo que podemos hacer es copiar y pegar este botón. Luego aquí colocamos el otro botón para la resta, luego el siguiente es para la multiplicación y el último botón es para la división. Modificamos los caracteres de cada botón. En este caso para la multiplicación podemos colocar el asterisco o una X, lo que sea más entendible. Y para la división vamos a colocar el símbolo slash. Listo. Hagamos un poquito más grande el formulario y aquí nos hace falta una etiqueta para colocar el resultado de la operación. Si bien nosotros también pudiésemos utilizar una caja de texto para el resultado, el label nos conviene más ya que es solo de lectura. Entonces por lo tanto eliminamos ese caption que está predeterminado y ahora nos queda el label con su etiqueta vacía.
Vamos a agregar también un tamaño de texto más grande, es decir, un 16, para que el resultado sea más visible. Vamos a darle a cada caja de texto un valor de variable, es decir, un nombre más representativo. A la primera caja de texto la llamamos txt1 y a la segunda caja de texto txt2. Al label del resultado lo podemos llamar txt resultado o bueno, txtr. Entonces acá, al momento de referenciar esta variable, utilizaremos estos nombres más personalizados. En el caso de los botones, vamos a llamarlos btn suma o btn sumar, como quieran ponerle. Para la resta vamos a ponerle btn resta. En el caso de la multiplicación le llamaremos btn producto y para la división btn dividir o división. Ya, listo. Una vez que hemos personalizado las variables, vamos a ir programando los botones. Estamos en el botón btn suma. Entonces, una vez que nosotros presionemos este botón, lo que hay que hacer es capturar las variables o los valores asociados a las cajas de texto. En este caso, necesitamos txt valor igual a. Entonces probemos de esta manera. Estamos en la etiqueta agregando el resultado de txt1.valor más txt2.valor. Vamos a guardar y vamos a probar. Pongamos un número, por ejemplo el 1 y el 1. Ya, entonces aquí tenemos algunos errores. Vamos a ir corrigiendo. Ya, en este caso el error se da porque estamos interpretándole al label como una caja de texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declaramos acá arriba dim y esta variable va a ser tipo double y le vamos a llamar n1. Vamos a declarar dos variables, una para cada número. Entonces en n1 almacenamos el valor de txt1 y en n2 almacenamos el valor de txt2. Las declaramos afuera porque estas dos variables van a ser utilizadas por todos los botones. Por lo tanto necesitamos variables globales. Y en el txtr agregamos la suma de los dos. n1 más n2. Verificamos. Y algo también adicional, vamos a hacer un poquito más grande estas cajas de texto, ya que los números no se apreciaban de buena manera. Los botones los vamos a bajar un poquito y listo, ahí está más presentable. Ejecutamos y veamos. Primer número 12, segundo número 5. Ya, ahí me aparece un error porque el txtr no tiene el parámetro valor. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es detener la ejecución y aquí en lugar de valor agregamos caption y de esta manera ya se soluciona. Vamos a ejecutar y como podemos observar aquí vamos a ingresar el 10, luego segundo número ingresamos el 5 y listo, ahí tenemos el resultado. Como ya vimos que funciona este método, lo que podemos hacer es copiar y pegar. Y únicamente vamos cambiando la operación. Entonces vamos a pegarlo 3 veces. Y aquí en la segunda función, en lugar de suma, vamos a ponerle btn resta. Y cambiamos la operación. n1 menos n2. Luego para el siguiente ejercicio es btn división o producto. Si queremos ponerle en el mismo orden, btn producto. Y aquí cambiamos y colocamos btn división. Listo, verifiquemos también que las operaciones estén correctas. En este caso el asterisco para multiplicar y aquí el slash para dividir. Guardamos los cambios, ejecutamos y probemos. Por ejemplo, 10 y 2. A ver, la suma 12, la resta es 8, el producto es 20 y la división es 5. Correcto. Entonces hemos comprobado que las 4 operaciones fundamentales son correctas. Y listo, de esta manera terminamos este video.